Hablaremos hoy de hechizos contra los reyes. Allá por los siglos XIV, entre los siglos XIV y XVII, podríamos decir, abundaron los casos de hechicería entre los nobles ingleses. Creían que no solo merced a la intriga, sino a fuerza de poderes mágicos, podía uno sumar poder. Esto no ha terminado en la actualidad. Muchos han creído y siguen creyendo eso. Bueno, los hechiceros de ese entonces estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magia letal. Cuando algún tipo te molestaba, le decías a los hechiceros y los tipos le hacían una cosa, un daño, como se dice ahora, y tu enemigo se moría. Podía decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a otras casas. Los más osados intentaron hechizar al mismísimo rey, aunque sabían que la más mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso. El rango, quiero decir, el alto linaje, no era protección contra acusaciones de hechicería. Si te agarraban, te penaban por alta traición y te mataban por más príncipe que fueras. Citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400 se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados quisieron volverlo loco con acciones sobre sus ropas. ¿Cómo era el asunto? Muy bien. Vistieron con armaduras del rey, con camisas, ropa que le habían afanado, ¿no? Vistieron con esas ropas a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Era necesario capturar unos locos y vestirlos con la ropa de la persona que se deseaba enloquecer. Bueno, muy científico todo hasta aquí. Pero no dio resultado. Hicieron eso y el rey seguía tan loco o tan no loco como siempre. Entre los conjurados estaba nada menos que la madrastra del rey Enrique, Juana de Navarra, que era la segunda esposa de Enrique IV de Lancaster. Y también estaba el capellán, John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento en caso de que te agarraran, ¿no? Un intento que pretenda volver loco al rey vistiendo con sus ropas a unos locos es ingenuo. Pero las penas no eran ingenuas. Ahí te mataban con un hacha de verdad. Claro. Así que, bueno, se descubrió la conjura, hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Otra historia. Una hechicera, Marjorie Schudelman, era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. Caramba. ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes? No. Muy bien. Una señora llamada Elinor Cobham, Cobham, me parece mejor. Elinor Cobham, discúlpenme, utilizaba los servicios de esta dama, Marjorie, para conseguir que el duque de Gloucester la amara. Pero después quiso usar la hechicería con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra el rey Ricardo III. En realidad la bruja Marjorie no era muy ortodoxa en sus hechizos. Junto con dos hombres que la ayudaban y que eran partidarios de la casa Tudor, buscaron pelos de Ricardo III en el cuarto de los peluqueros de palacio. ¿Dónde si no? Claro, me dirá, ¿y qué garantía tiene de que los pelos que encontraban eran de Ricardo III? Bueno, el peluquero real no es que tiene muchos clientes, como Paco Curbel, por ejemplo. Claro. No, corta el pelo al rey. Generalmente los pelos que hay por ahí son pelos del rey. Bueno, entonces juntaron pelos del rey, pelos reales, así se llaman. Sí, auténticos. Y una vez conseguidos, Marjorie mezcló aquellos pelos con una cera y
con esa cera preparó una imagen del rey Ricardo III. Y ahí empezaron, meta pinchazo y pinchazo para ver si reventaba de una vez Ricardo. Los ayudantes de Marjorie y la propia Elinor Cobham creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron con su ritual, ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Ya está. Terminaron, la figura, pinchazo, ya está. Pero pasó un rato y dijeron, bueno, se ha muerto el rey. Le hemos dado tanto pinchazo a esa figura que seguro que está muerto. Y ahí se empezaron a arrepentir. No lo pudieron soportar. Les vino de golpe la culpa. Se miraron, vieron la figura de cera del rey Ricardo atravesada con agujas. Y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche. Y se arrepintieron demencialmente. Les agarró junto con el arrepentimiento el terror. Y salieron corriendo, pidiendo perdón a Dios a los gritos. ¡Perdón, perdón! Intervino la guardia para detener aquel escándalo. Preguntaron qué pasaba. Y los tipos gritaban, pedimos clemencia, pedimos clemencia. Los llevaron ante Ricardo III. Lo peor es que ellos no esperaban encontrar a Ricardo III, porque lo creían muerto. Cuando lo vieron se prosternaron horrorizados, creyendo que aquel era el fantasma del rey Ricardo. Y ahí confesaron su crimen. Pobre gente. Marjorie la bruja fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? Si no había hecho nada la pobre mujer. Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelos. La conspiradora principal, Elinor Cobham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. Otra historia. En 1534, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también conocido como Charles Lawton, o Charles Lawton, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y de su estirpe. Y se castigó a quienes, a veces sin desearlo, maltrataban a aquellos árboles. En el año 1534, como se ha dicho, una adivina conocida como la doncella de Kent agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Entonces algunos fueron a talarlo. Y esto fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Entonces, la doncella de Kent fue arrestada y ejecutada. O sea, bueno, había mucho que creer. Claro. Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso. Sí. Pero después necesitabas mucha gente que creyera que este y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa, Claro. que es lo peor. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque a un símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya es un grado de locura muy avanzado. Bueno, la arrestaron y la ejecutaron a la doncella de Kent. Última historia. En el año 1603 murió la reina Isabel de Inglaterra, sin descendencia, como saben ustedes, y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado a matar. Tenía 37 años Jacobo, y con él se inició sería mucho mejor, la dinastía de los Estuardo, de Stuart. Su apariencia era ridícula. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo. En realidad no a cada momento, sino
solamente cuando montaba. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, de suerte que no se entendía lo que decía. Algunos dicen que le gustaban los muchachos y que tenía varios favoritos, pero también varias favoritas. Una de ellas se llamaba Lucy Stratfield y no era muy conveniente para el protocolo, puesto que no era noble. Jacobo la quería muchísimo. Yo he contado esta historia en un libro. Entonces, para disciplinar al rey y para que la estirpe no peligrara, casaron a Jacobo con una princesa danesa que se llamaba Ana, y con ella tuvo a quien luego fue el desdichado rey Carlos I. Pero Jacobo, obligado a abandonarla, no podía olvidarse de Lucy Stratfield. Por esos tiempos algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Esos anillos alejaban de la mente del que los usaba cualquier recuerdo del antiguo amor. El poder era tal, decían los charlatanes, que se olvidaba no solo el dolor del amor perdido, sino el recuerdo de quién era el que había producido aquel dolor. No te quedaba nada. Jacobo I ordenó a un ayuda de cámara que le consiguiera uno de aquellos anillos. Cuando digo Jacobo I, digo bien, porque es Jacobo I de Inglaterra, sí. Pero también Jacobo VI de Escocia, claro. Le ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de aquellos anillos. Se conseguirme un anillo del olvido. Y el experimento dio resultados, o pareció darlos. El rey se olvidó de esta amiga. Hasta que sucedió algo maravilloso. Bastante tiempo después de la separación de Lucy, ella apareció en una fiesta. Y el rey, que ya se había olvidado de ese rostro y de ese amor, la vio y otra vez le gustó. Qué grande. Se acercó a los cortesanos que le habían indicado que la abandonara, que le habían aconsejado el uso del anillo, y preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. Nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó por algunas semanas a los aposentos como la más novedosa de las amantes. Estupenda esta última historia, porque además es, creo, la única posibilidad para volver con un viejo amor. Empezar otra vez como si se tratara de otra persona. Totalmente. Bueno, está bien eso, tener un anillo para olvidarse de los amores dolorosos. Después, si yo fuera un poeta de 5 pesos, diría, bueno, yo prefiero no olvidarme, etcétera, etcétera. Fuera de aquí, fuera de aquí. Basta de eso. Y así 20 páginas más de literatura. Basta de crónicas del ángel gris. Qué cosa, ¿eh? En fin, bueno, usted ha olvidado algunos autores que habían producido eso, pero esto pasa, Alejandro, en realidad siempre es tan difusa la frontera entre lo natural y lo sobrenatural, porque en realidad esa frontera es la misma que conduce desde el milagro a la ciencia. Esto es, algo que era sobrenatural se convierte en natural cuando uno sabe cómo funciona. De modo que la hechicería y la ciencia están unidas inequívocamente, aunque pertenezcan aparentemente a bandos distintos. Fíjese, las reliquias, por ejemplo, funcionan para los creyentes, pero para los no creyentes también. Quiero decir, si la reliquia funciona para un creyente y el creyente gana, el no creyente empieza a creer en la reliquia también. Y los principios, claro, los principios no han cambiado mucho. Fíjese la magia simpática, por ejemplo. La magia simpática, usted contaba el ejemplo de estos trajes del rey que se le ponían a un loco. Las vacunas no son otra cosa que eso. Uno toma un elemento de ese daño y, bueno, lo hace funcionar, pero a la inversa, como el suero antiofídico y ese tipo de cosas. En verdad, digo, basta que alguien crea para que no solamente funcione, sino que hasta se pueda legislar. Y no estoy exagerando. Yo trabajé, como usted sabe, varias veces en la República de Haití, donde la legislación prohíbe la zombificación. Y, digo, no es una superstición, es un efecto que se causa con química. Pero se dice a la gente que, dice que es el alma del tipo, de la víctima, aquello que queda prisionera. La legislación ordena liberar las almas y esto funciona de ese modo, porque el delito no es otra cosa que aquello que la gente cree que está mal. Y estas cosas funcionan.
Creo que la Inquisición actuaba en ese sentido con justicia al ordenar determinadas penas. Que una superstición castigue otras supersticiones me parece que es lo más justo, después de todo. Está bien, es ¿No cierto. Sí. Contrariamente a lo que se glosaba en el texto. Pero claro, se supone que, bueno, que uno estaban hablando en nombre de la verdad. Después de todo, la malevolencia se castiga cuando el imputado está cierto de haber cometido un acto malevolente. claro. Entonces es justo. Entonces es justo, Él plenamente. intentó hacer daño. Ajá. Bueno, después que haya intentado hacer daño con métodos de incompetencia, bueno, es otra historia. Lo interesante es cuando el tiempo que nos ha tocado vivir, y hace unas cuantas décadas, las cosas se empiezan a mezclar. Y entonces hay gente que pertenece a esa religión llamada catolicismo y también lee el horóscopo. Y las cosas empiezan a tomar un carácter bastante mezclado y ahí es donde aparece el arte como salvación. Porque este tipo de cosas, el pretender que el momento del nacimiento o pretender que hay un Dios que es pájaro, padre e hijo, funcionan en el arte de una manera noble y empiezan a producir un efecto accesorio. A tal punto que se me ocurrió una conspiración concebida así. Una maldición o una receta o lo que fuere que pase por una obra de arte y que entonces se diga en esa canción, por ejemplo, en esa ópera, lo que sea, la forma de un hechizo para transformar en chancho al tipo que uno tiene como enemigo. Y que entonces esta obra empiece a producir de algún modo un efecto siempre y cuando uno haga difundir esto como un mito urbano. Un mito urbano según el cual hay una canción que cuando la escucha un tipo en determinadas circunstancias, su novia se le va con uno, por ejemplo, o con otro. Y que entonces esto primero va a funcionar para los simples, para los sonsos y para los niños, que es como empiezan estas cosas. Y entonces se va a ir difundiendo como una especie de miedo, de pequeña leyenda, que después se va a meter en el corazón de una comunidad y se va a transformar en folclore. Y no estará lejano el día en que cuando alguien precise un ungüento o alguna pócima o algo así, prendan la radio y digan, ojo, ojo, están por tocar la samba de los yuyos. Y la samba de los yuyos es lo que escucharemos ahora en la versión del grupo vocal argentino del querido Chango Farías Gómez.